2 novelas, 6 películas, 2 trilogías, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Se cumplen ahora 20 años del estreno de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la primera entrega cinematográfica, adaptación en imagen real, también hablaremos de la versión de dibujos animados, en la que la literatura de Tolkien se hacía carne y además se hacía ceros y unos porque la tecnología digital permitía recrear de una manera fidedigna y desde luego capaz de convencernos de que la Tierra Media existe. Todo ese reino de fantasía se abría ante nuestros ojos y lo bueno es que además de la versión cinematográfica, por supuesto, se puede disfrutar y se debe disfrutar de la versión literaria. A ver, que desde aquí, ahora que nadie puede verme, pero sí que podéis oírme, puedo criticar que El Señor de los Anillos es un tostón. Y lo puedo decir ahora bien alto y bien claro, porque como nadie me ve, nadie puede venir a pegarme. Peter Jackson abordaba en la primera entrega del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la primera parte, el primer libro, los 3 tomos de los que se compone El Señor de los Anillos. Con esa Comunidad del Anillo se quedaba plasmado, tanto como aparece en el libro como tal y como se ve en la pantalla, esa hermandad que surge entre los desiguales. Por un lado tenemos grupos de amigos que ya estaban establecidos, como es el caso de los hobbits, pero tenemos también grupos humanos o grupos de criaturas, en este caso, que mantienen sus diferencias desde hace largo tiempo, en muchos casos diferencias irreconciliables, y que se ven obligados a unirse por la búsqueda del bien común, en este caso la destrucción de ese anillo que puede suponer el reinado del mal. Tolkien siempre se ha dicho que una de las grandes inspiraciones que tuvo para El Señor de los Anillos fue su época en la Primera Guerra Mundial, en la que vivió en el frente el horror de la guerra, el horror de la batalla, la muerte, la destrucción, pero también los buenos sentimientos que pueden albergar los seres humanos y la necesidad de que aquellos que son distintos tengan que unirse frente a un enemigo común. Es bastante claro establecer los distintos paralelismos entre distintas razas, distintos pueblos y distintos intereses. Es lo que vemos en la Comunidad del Anillo. Si el anillo se forja, también hay que forjar esa comunidad que debe guiarlo hasta su destino, el monte del destino, donde hay que arrojarlo. Y precisamente en esa concatenación de uniones, de fusiones que se va dando y en la naturaleza de esa cohesión que se genera está el germen de toda la aventura que viviremos. Porque ya digo, desde ese grupo de amigos que ya estaba establecido, esos 4 hobbits que no se dejan solos, que el uno va acompañando al otro, que cómo vas a ir tú y no voy a ir yo, cómo vamos a dejar que vaya solo mi señor Frodo, esa relación de una amistad que va mucho más allá de las amistades habituales, alguien capaz de sacrificarse hasta el punto que lo hace Samsagat Gamgee, es un modelo desde luego de conducta, pero también vamos a ver ya desde esta primera entrega determinados modelos que tienen que ver con el recelo hacia otro, que realmente él no nos ha hecho nada, sino que ha sido un antepasado suyo el que le hizo algo a un antepasado nuestro, y desde luego vamos a ver esos distintos elementos cohesivos que van desde la obligación, desde el deber, desde la desconfianza también, porque tenemos ahí a algún personaje que dice, no, yo no voy a dejar que estos se vayan solos con una herramienta tan poderosa sin que cuenten con mi supervisión por si acaso pasa algo. Es decir, incluso desde la desconfianza o la traición, que además veremos traiciones y modificaciones en ese comportamiento que finalmente hacen que tenga una salida digna alguno de los personajes que incurre en estos comportamientos, lo que vamos a ver es una aventura, una gran aventura, y ya decía, si se forjan los anillos, también se forjan las amistades, y esto además trasciende incluso la parte artística, la parte creativa, porque son muy habituales los recuerdos de los propios protagonistas, los actores, que relatan cómo a lo largo del rodaje, un rodaje muy largo, se rodaron las 3 películas de manera simultánea, se forjó entre ellos una amistad que desde luego tiene que ser única, entre otras cosas, única como el anillo,
porque era la primera vez que se hacía en el cine algo tan ambicioso, llevar a imagen real, con los grandes medios que ya permitía la tecnología digital, una historia que hasta ese momento parecía muy complicado de llevar en imagen real, y desde luego cuando se hizo, incluso en la versión de dibujos animados de 1978 de Ralph Bakshi, queda incompleta porque no hay presupuesto. Es además un momento en el que a lo mejor no era la época adecuada para que un producto como este fuera un producto de masas. La película de animación de Bakshi sigue siendo una película de culto, un producto minoritario, y de hecho en ocasiones muy difícil de encontrar, pero lo cierto es que fue el momento idóneo, y también aquí la expectativa generada gracias a que en Internet se iban conociendo las noticias, fotografías del rodaje, elementos y detalles que tenían que ver con cómo se estaba trasladando ese libro a la pantalla, y lo que generaron fue otra comunidad, una comunidad del anillo externa a la de los personajes, externa a la de los actores, que fue la de todos aquellos que durante años fueron siguiendo con avidez y con sumo interés el proceso de rodaje. Oye, esto de la película de las dos torres, menos mal que no salió después de los CS, ¿eh? Ah, que sí, que salió después de los CS. Dentro del ambicioso proyecto de El Señor de los Anillos en su versión cinematográfica estaba el elemento de que cada año se fuera estrenando uno de los tres títulos, y así fue, se rodaron de manera simultánea y se fue aprovechando ese tiempo de impasse entre un estreno y el siguiente para ir concluyendo sobre todo la postproducción y el montaje. Esto permitía que nos dejaran en un punto álgido con la Comunidad del Anillo, y al año siguiente la expectativa fuera máxima, la expectación fuera máxima para ver cómo continuaba. Si habíamos visto cómo se forjaba una comunidad, cómo distintas personas con intereses contrapuestos se iban constituyendo en un grupo con un objetivo común, en las dos torres vemos cómo todo esto se ha disgregado, cómo cada uno de estos elementos, por los avatares de la propia historia, tienen que comparecer por separado a su deber, a la misión que cada uno se ha encomendado a sí mismo o a la que la propia tarea le ha asignado. Y lo que vemos también es ese equilibrio que hay entre el bien y el mal. Ya desde el propio título, Las dos torres hace referencia a los dos centros de poder de los dos grandes magos, de Gandalf y de Saruman. Lo que tenemos aquí es un enfrentamiento que va más allá de esa disgregación de esa comunidad. Vemos que también el propio territorio, la propia Tierra Media, vive un enfrentamiento, y es esa política de bloques que siempre hemos estudiado en la historia de la civilización contemporánea, la que vemos trasladada en el libro, en la novela, a esos contendientes, mientras de fondo se va descubriendo cómo se ha ido larvando un enfrentamiento global que, como digo, la parte de la vida de Tolkien en la que tuvo que sufrir los avatares de la Primera Guerra Mundial se ve claramente reflejado en esos preparativos para esa confrontación, y sobre todo en la percepción que tienen los propios habitantes, los protagonistas que vamos viendo, pero también los territorios por los que van pasando, la percepción de qué es lo que se avecina. Hay en el ambiente ya digo, un claro sabor a que aquí vamos a tener sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, en la Segunda Guerra Mundial. Es, como vemos, un antecedente. Todo lo que ha vivido Tolkien, lo que ha escrito Tolkien y lo que vemos en esta película es un antecedente de lo que va a suceder en cualquier momento en el que haya una confrontación entre bloques. Y de fondo estará ese pequeño grupo que todavía permanece fiel a su misión, porque saben que dentro de ese mapa tan grande en el que se vive ese gran conflicto, por pequeña que sea la porción del papel que les ha tocado jugar, resulta determinante, porque en ocasiones esa diferencia entre que la balanza entre el bien y el mal se decante por uno u otro son los actos muy, muy sencillos, muy pequeños quizá en escala, pero de grandes repercusiones, a los que puede afrontar el ser humano en su escala más pequeña, que además en este caso queda ejemplificada por los hobbits, los medianos, de pequeña estatura, viven o tratan de vivir apartados de todo, en plena campiña, una tranquilidad que se supone que Tolkien identifica con ese carácter, con ese espíritu un poco pasota
del pueblo británico, como diciendo, mira, yo vivo en mi isla, a mí no me molestéis, a mí no me salpiquéis con vuestras luchas continentales, pero vemos en esta película, en este libro, que no se puede mantener uno siempre al margen de lo que está pasando a su alrededor, sobre todo cuando por avatares del destino reposa, nunca mejor dicho, en tus manos una de esas herramientas que lo pueden cambiar todo, como es ese anillo único. Lo del retorno del rey es claramente una premonición, porque digo yo que en algún momento volverá el rey de allí de Abu Dhabi, ¿no? Durante toda la trilogía del Señor de los Anillos, tanto en la versión literaria como en la versión fílmica, hemos visto que hay más de un personaje que renuncia, que vive la renuncia. De hecho, tanto es así que uno de estos personajes incluso al principio es conocido con otro nombre, porque tenemos a un Montaraz, a Trancos, que resultará ser el personaje que en este tramo final se revela como el heredero del trono, el rey Aragorn, con toda su retahíla de hijo de Arathorn, hijo de compañía. Y lo que nos trata de, creo yo, de exponer el retorno del rey es precisamente no tanto la figura institucional, que también, sino la figura humana que trasciende su propio tamaño para tratar de acoger y al mismo tiempo de proteger y de elevar los espíritus de aquellos a quienes debe gobernar. Es un rey que ha renunciado previamente al trono que le corresponde. El peso de la historia recae sobre él y es un poco como lo de aparta de mí este cáliz amargo. No quiere hacer frente a esa responsabilidad, entre otras cosas porque percibe que hay un rechazo a la misma. Y lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta trilogía no es solo que también las diversas aventuras de los diversos personajes, especialmente centrados en quienes portan el anillo, en Frodo Bolsón y sus amigos hobbits, pero sobre todo lo que vamos a ver es esa evolución importante entre alguien completamente anodino, anónimo, apartado de todo, alguien que se ha desaparecido a sí mismo hasta asumir una identidad distinta, que por cierto es la que le confiere un carácter que seguramente hará, ya lo hemos visto al principio, que pueda generar fidelidades hasta la muerte, pero vamos a ver progresivamente cómo se va asumiendo ese papel que a lo mejor es que él tenía que atravesar por este periodo de negación para poder finalmente asumir su rol como regente de un territorio, como regente de unos hombres y de un pueblo que finalmente ve que es el líder que necesita. Esto es algo que hemos visto también en ocasiones en el cine, por ejemplo en El Caballero Oscuro, cuando se dice que Batman puede ser el defensor que necesita Gotham, pero a lo mejor en ese momento concreto no es el que se merece y por eso debe pasar a ocupar un puesto como enemigo de la ley. Un camino a la inversa es el que parece haber recorrido este rey que finalmente retorna a su trono. Desde la negación inicial de su destino y de su deber hasta quizá ir avanzando, ir aumentando la posibilidad de hacerse acreedor de ese honor, pero sobre todo hacerse depositario de la confianza de los que le rodean. Es todo ese trayecto que va a vivir en común con la comunidad del anillo, cómo va a ir aglutinando alrededor de sí mismo la confianza ajena, bueno, de hecho incluso derribando a aquellos, o la concepción de aquellos quienes no pensaban que tuviera derecho a un trono, y desde luego su lucha sin cuartel, su sacrificio por los demás, su entrega y su abnegación, le van a convertir en esa figura en la que muchos van a reconocer ese rey que anhelaban, ese rey que buscaban, esa figura para liderar que realmente se ha ganado la capacidad, la posibilidad de establecer ese liderazgo con toda su trayectoria. En este caso ya no es un liderazgo heredado simplemente por haber nacido, sino es un liderazgo que se ha conquistado por haberse convertido en líder. Oye, mira, no, a mí aquí no me pagan por película, me pagan por libro. El Hobbit es un libro, y además pequeñico, dura poco. Si Peter Jackson se lió la mata a la cabeza y hizo 3 películas, eso ya es cosa suya. Yo voy por libro. El Hobbit es un libro. Si el rentero quiere hablar, que sí, que ya voy.
Si es que me están llamando. Si Retero quiere hablar de 3 películas, que hable de 3 películas. Yo solo voy a hablar de un libro. Que sí, que ya bajo, que ya voy. El tremendo éxito que tuvo la trilogía del Señor de los Anillos en el cine casi obligaba a que también se trasladara a la pantalla El Hobbit, la novela que lo empezó todo. Ahí es donde John Ronald Reuel Tolkien comenzó a narrarle a sus hijos todos aquellos personajes, esas tramas, esas aventuras que le bullían en su interior y que con el tiempo generarían todo este universo que conocen los amantes de la obra de Tolkien. Peter Jackson, que fue el artífice de la trilogía del Señor de los Anillos, rápidamente tuvo ante sí casi el deber, casi la obligación de afrontar una adaptación fílmica del Hobbit, pero también desde el principio, y me imagino que exhausto por ese trabajo titánico, denegó la posibilidad de afrontarlo. Uno de los nombres que más se barajaban desde un principio y que incluso estuvo trabajando en las versiones preliminares fue Guillermo del Toro. Probablemente habríamos tenido una película o 2 entregas en las que El Hobbit habría resultado magnífica. Pero finalmente no pudo ser, la producción a cargo de Peter Jackson continuaba, pero ya Guillermo del Toro no estaba al frente como director, y al final, como se suele decir, todas las aguas van a caer a lo más hondo, y es lo que pasó, que Peter Jackson tuvo que asumir que de nuevo él era la persona idónea para encargarse de esta adaptación cinematográfica. Es muy controvertida la decisión de no hacer una película, o incluso como mucho 2 películas, sino convertir El Hobbit en una trilogía. Las cuentas no salen. Si vamos por página y metraje, El Señor de los Anillos quizá hubiera necesitado 6 o 9 películas y El Hobbit le podría haber bastado con una película larga o como mucho 2. Pero ya parece que estábamos abocados al formato trilogía. De manera que no solo se alargó la trama inicial de la novela El Hobbit, sino que se fueron añadiendo casi desde un momento no estrictamente inicial, pero sí muy desde el principio de la producción de la película, se fueron añadiendo tramas pertenecientes, digamos, al universo expandido que puedan aparecer en el Silmarillón o referenciadas en alguno de los múltiples textos ambientados en la Tierra Media y escritos por Tolkien. Pero no solo eso, sino que incluso se crearon personajes nuevos. El personaje que interpreta a la actriz Evangeline Lilly no existe en el universo literario Tolkien como tal, y creo que no podemos decir que fuera un error. Quizá también como sucedía con El Señor de los Anillos, donde a cambio desaparecían personajes como Tom Bombadil, alguien, para algunos un bufón sin mucha más importancia, para otros un personaje imprescindible del Señor de los Anillos. Lo cierto es que hubo un momento incluso, y vuelvo aquí un poco al Señor de los Anillos, en que Tom Bombadil estuvo pensándose en él como el portador del anillo. Es decir, que no es un personaje precisamente irrelevante. En El Hobbit lo que sucedía era que se disponía de un material que habría dado seguramente para 1 o 2 películas largas, pero no para una trilogía completa de películas largas. Y creo que el resultado final no es malo, no se puede criticar el que haya habido inventiva con personajes que no existían y que haya otras tramas que se hayan ido colando para, entre comillas, engordar un poco una novela que, si la ponemos al lado del Señor de los Anillos, vemos que hay un poquito de diferencia. Que de aquí salgan 3 películas y de aquí salgan otras 3, parece que no salen mucho las cuentas, pero bueno, al final no solo salen, sino que se disfrutan. En cualquier caso, lo que se pretendía era, sin duda, alargar, arrastrar ese éxito que ya hubo con El Señor de los Anillos, pero es que en El Hobbit ya había unos elementos muy similares. De hecho, no se puede decir que El Hobbit sea un ensayo del Señor de los Anillos, pero lo cierto es que hay partes de elementos de la trama que es indudable, están ahí. El establecimiento inicial de una comunidad con una misión, los enfrentamientos, si tenemos la batalla del abismo de Helm en El Señor de los Anillos, tenemos también la batalla de los 5 ejércitos en El Hobbit. Y quizá lo que se ha salido ganando en el caso del Hobbit es que, aunque algunos de los personajes que también se van a ir ganando su reputación a lo largo de la trama y las fidelidades que van a ir generando, esos elementos se mantienen, pero quizá esa parte de aventura, entre comillas, un poquito más desprejuiciada, se desarrolla, a mi modesto entender, con un poco más de intensidad en El Hobbit. Parece que dice, vale, ya tenemos claro que esto lo vamos a alargar, vamos a ofrecer espectáculo, vamos a ofrecer
aventura a raudales, y si las batallas ya eran épicas y grandiosas en El Señor de los Anillos, aquí lo van a ser todavía más. Y el trasfondo, esos personajes tan ricos. Por no alargarme más, no me he ido deteniendo en algunos de los personajes inolvidables del Señor de los Anillos y de los modelos que nos proponen o que nos presentan, pero está claro que un personaje subyugante en el Hobbit es el propio dragón Smaug. Esa desolación de Smaug, esa tristeza que vemos en un personaje que es capaz, y de hecho lo vemos como lo hace, de arrasar todo a su alrededor. Y a pesar de ello, como sucede en las grandes películas, en las grandes series, en las grandes novelas, sentimos fascinación por el malo, porque está claro que este dragón, en algún momento podemos pensar que es en parte un poco víctima, pero sobre todo es el gran villano de la función. Y podemos seguir sintiendo cierta empatía por él, podemos comprender sus motivaciones y aunque nos dé miedo y veamos que sea terrible, seguimos pensando que es un personaje atractivo. Y por encima de todo, yo creo que se mantiene, si no se eleva, ese listón de la aventura, de que el espectador se sienta transportado a la aventura. A fin de cuentas, yo creo que, por mucho que sea una lectura profunda, de gran calidad literaria, con lenguajes creados exclusivamente para estas obras y con una lírica y una poesía con música, de hecho, en las ediciones extendidas de las películas está la música que en la versión originalmente estrenada en el cine no estaba. En El Hobbit y en El Señor de los Anillos se canta mucho. Es una forma de trasladar también la poesía de una época, de unas civilizaciones, de unas culturas completamente inventadas al lector, al espectador, y todo eso se va conteniendo de una manera que creo que con irregularidad, desde luego traicionando en algunos momentos, pero con toda la mejor intención, lo que escribió Tolkien, mantiene muy fiel el mensaje, mantiene muy fiel la obra y siguen siendo unas películas altamente disfrutables. Lo cierto es que 20 años después, El Señor de los Anillos vuelve al cine y El Señor de los Anillos va a estar siempre ahí en la biblioteca como libro y El Hobbit sobre todo como libro para iniciarse en la aventura de la fantasía.